Hola, mi nombre es Diego Pimentel, soy licenciado en Psicología y entré al mundo del neurofeedback hace 10 años y a Brain Trainer en el año 1997. Hoy vamos a hablar con Hugo Pesci acerca del nistagmus y el neurofeedback. Con él hemos trabajado juntos a lo largo de más de un año y medio y es quien hoy está además en una etapa de supervisión para ser parte del equipo de Brain Trainer. Así que bueno, Hugo, lo primero que te quería preguntar es ¿qué es el nistagmus? Hola, primero. El nistagmus es una patología en la que no se pueden dejar quietos los ojos, se mueven de lado a lado y de arriba a abajo. Esto trae aparejado una visión muy reducida y problemas como mareos e inestabilidad. Puede ser congénito o adquirido, en general se adquiere por traumatismos en la cabeza fuertes. El mío es congénito. Bien, y cuando vos naciste, ¿cómo fue? ¿Tus padres se enteraron? ¿Te hicieron algún tipo de tratamiento? ¿O todo fue mucho más adelante? A los 3 meses de nacido, mi padre se da cuenta que yo veo mal, entonces me llevan al médico y me hacen estudios y ahí salió que yo tenía nistagmus. No había mucho que hacer en esa época, lo que me hicieron fue estimulación temprana durante un par de años y mi visión llegó a ser el 30% de la normal y estuvo estable así por mucho tiempo. Más adelante, recién en 1995, me hicieron una cirugía en los músculos de los ojos que redujeron sobre todo los problemas de mareos y de inestabilidad, pero la visión se mantuvo estable en 30%. Sí. En sí, tener nistagmus, para vos, ¿qué fue? Por ejemplo, ¿qué pasaba con tus ojos? ¿Qué veías? ¿Qué no veías? ¿Qué es? Para los que no lo conocemos, ¿no? Porque normalmente conocemos la miopía, el astigmatismo, ¿no? Ese tipo de... Claro. Bueno, los mayores problemas se dan con las cosas paralelas o muy simétricas. Por ejemplo, líneas paralelas cerca, a mí se me movían como si vos tensaras un elástico y me movieras, en ese sentido. Por la noche, las luces yo las veía como triangulitos que se mueven de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y por ejemplo, una luz que titila, en vez de ver una luz titilante, yo veía 5 luces titilando. Más o menos eso es lo que... O sea, una luz fija vos la veías moviéndose y estas cuestiones más de tipo líneas paralelas las veías como ondulantes, o sea, lo que era rígido lo veías como flexible. Exactamente, sí. Igual tiene que ver todo con el estado anímico, si estoy cansado o no, ansioso o no, entonces el movimiento varía con eso. Pero bueno, sí, es eso, principalmente, se mueve todo. Bien. Bueno, con Hugo estuvimos trabajando mucho y bastante tiempo. Hoy estamos en una tercera etapa. El primer momento fue trabajar básicamente con el sistema del Brain Trainer. El día 1, cuando él viene, hacemos un escaneo cerebral, donde lo primero que yo dije, bueno, con tanto movimiento ocular, ¿qué va a pasar, ¿no? Porque a veces los mapeos hay que repetirlos. Y la verdad que salió un mapeo bastante prolijo, con muchos datos, con buena información, lo que es muy importante para poder hacer después un buen trabajo. Y así pudo ser. Fíjate que de ese mapeo nos fue dando información acerca del cerebro. Básicamente lo que se pudo observar es un cerebro con muchísimas ondas lentas. Se puede ver, estas son las ondas lentas aumentadas tanto con los ojos cerrados, ojos abiertos y tarea. Un cerebro que de repente dentro de las bandas medias estaba un poquito por debajo de lo que debería estar, y de las ondas rápidas como que estaba bastante aceptable. Entonces había que trabajar mucho para mejorar esas ondas lentas que de algún modo le estaban generando distintos tipos de problemas, como por ejemplo los que están en pantalla, que son los que él me fue comentando que fueron mejorando a lo largo del tratamiento. Por ejemplo, él tenía como niveles bajos de energía. ¿Qué es eso? Que por ejemplo una persona
Si dos personas hacen lo mismo y uno no tiene un cerebro de ondas lentas y el otro sí, el que tiene ese cerebro de ondas lentas con ese nivel bajo de energía, le cuesta el doble poder hacer lo mismo. Es como si dijéramos que dos personas tienen una misma batería para hacer lo mismo y uno consume mucho más que el otro. Entonces uno termina más cansado durante el día, el descanso es distinto, pero bueno, también tener este tipo de cerebro le generó por momentos, en el momento en que él ingresó al tratamiento, me contaba que estaba con un pequeño bajoncito en lo que respecta a la memoria. Y estos patrones sí, nos hablan de mala memoria, memoria de trabajo reducida, confusión, dificultad para mantenerse enfocado en experiencias externas, también más baja motivación y problemas con la lectura. Todo esto como que bueno, a lo largo del tratamiento fue mejorando, ¿no? ¿Querés comentar algo? Sí, con el tratamiento del entrenamiento yo noté mucha más energía, que las cosas las hacía con mayor facilidad y lo que tenía muy marcado era la procrastinación y eso mejoró muchísimo. Bien. Sí. Después con respecto, hay un área que es el vértice y dentro de esas zonas también está todo lo que se mide en relación al ritmo sensoriomotor, básicamente en lo que es la corteza motora, y ahí también se encontraron algunos indicadores que también Hugo me fue comentando que fueron mejorando, ¿no? Por ejemplo la impulsividad, ¿no? Que hablábamos, y vos me decías que no era impulsividad física, pero que era una mecha corta, ¿no? Sí. Explosiones rápidas a cosas o muy exageradas a cosas que no eran para tanto. Y eso mejoró mucho y me doy cuenta por la gente que está conmigo, con la gente que trabaja y eso, más que nada. Bien. Bueno, otras dificultades para estar más relajado, con falta de control físico, y también hablábamos de la distraibilidad, que eso también fue mejorando. Sí, así es. Sí, era bastante distraído o pasaba de una cosa a la otra y después de un buen tiempo de entrenamiento me siento más enfocado en las cosas y más tranquilo. Bien. Acá en pantalla vamos a pasar rápidamente para mostrarles que había muchas reversiones a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, tanto con ojos cerrados como con ojos abiertos, lo que son frecuencias tipo beta, había reversiones, o sea, por ejemplo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio izquierdo tenía menos frecuencias beta que el hemisferio derecho, o menos de las que tenía que tener. Y algo similar pasaba a nivel frontal y occipital, donde también había reversiones con más alfa frontal y de algún modo todo esto también generaba otro tipo de complicaciones. Les muestro así rapidito para que lo vean en los gráficos. Acá tenemos lo que debería estar dentro del blanco, siguiendo más o menos esta inclinación, y todo está disminuido. ¿Se acuerdan que vieron antes ese dibujo de los mapas donde había muchísimas frecuencias lentas? Y dentro de las ondas medias o las frecuencias medias como que estaban por debajo. Fíjense que acá tanto las ondas alfa como las beta están disminuidas. Tenemos también las reversiones acá con los ojos cerrados para poder verlas. ¿Y qué es lo que generan estas reversiones? Bueno, una tendencia a ver el lado negativo de las cosas, con bajos niveles de energía, que es algo que anteriormente lo vimos. Dificultades para establecer y mantener rutinas y falta de atención a experiencias externas. Dificultades con el procesamiento del lenguaje en situaciones de estrés, problemas con la motivación y atención, también con otras funciones ejecutivas, ansiedad y también la incapacidad para mantener la mente en calma. Todo esto, bueno, cuenta Hugo que también fue mejorando a lo largo del tratamiento, por eso puntualmente lo quise poner en este espacio para nombrarlo. Y de esto es algo que te haya llamado mucho la atención, te haya servido mucho el tratamiento, estos ítems que fui tocando. Sí, todos en general, digamos, sobre todo el mantener la mente calma. Eso es lo que más me gustó superar, digamos. Sí, porque si no es como que hay mucho ruido, el ruido es constante, ¿no? Claro, y cansa. Sí. Más que nada eso genera cansancio. Sí, es mucho el desgaste.
Bien. Por otra parte, también en cuanto a lo que es todo lo que tiene que ver con la coherencia, lo que se encontró es que era muy elevada tanto en lo que tiene que ver con las frecuencias rápidas como con lo que tiene que ver con las frecuencias lentas. Pero puntualmente, así como temas importantes a tener en cuenta que han generado modificaciones, es que antes, bueno, bastante rigidez mental, obsesividad, también había ansiedad, había ciertas dificultades con la coordinación motor fina. En el caso de él hablábamos un poco dentro de la parte de la ansiedad física, temas de intestino irritable que también pudo ir mejorando. Y en la medida que fue mejorando también el poder disminuir estas frecuencias, esta coherencia elevada en frecuencias rápidas, también como que la dificultad con el procesamiento de todo lo que tiene que ver con estímulos visuales o esa sensibilidad a estímulos visuales, como que eso también fue calmando, lo cual es positivo. Sí, muy positivo todo eso. Digamos, yo soy torpe por naturaleza y vamos mejorando en ese sentido. Sí, además de repente no es lo mismo vivir quizá con las persianas un poquito más bajas que poder estar con un poquito más de luz ambiental, ¿no? O salir a la calle y no sufrir tanto el estímulo visual, ¿no? Sí, la sensibilidad a la luz es un tema que está mejorando, sí. Bien. Ahora, vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que estuvimos trabajando. Como les decía, en la primera etapa trabajamos con los diseños que nos dio el sistema de Brain Trainer, y ahí es donde te pregunto, Hugo, ¿qué fue pasando con el nystagmus en esa primera etapa? Porque recién hablamos a nivel global, porque Brain Trainer trabaja para que todo el cerebro vaya mejorando, ¿no? Y mientras fue mejorando el cerebro, tuvimos ciertas mejoras interesantes, ¿no?, con el nystagmus. Sí, en la primera etapa con el entrenamiento de Brain Trainer, lo que noté es que la velocidad de los ojos era menor, la luz la soportaba mejor, y tenía mejoras visuales que duraban un día y medio a partir de cada entrenamiento. Sí. Después, cuando Hugo termina, quería continuar y dije, bueno, vamos a entrar a algo diferente, vamos a trabajar buscando específicamente áreas que tienen que ver con el control de los movimientos oculares y con el movimiento ocular involuntario. Entonces trabajamos en un primer momento, el sistema Brain Trainer trabaja con el sistema 10-20 de colocación de electrodos, y dije, bueno, vamos a buscar más o menos dónde estarían estas áreas, y ahí encontré, bueno, para ponerle un nombre, el nombre estaría asociado al sistema 10-10 de colocación de electrodos, que, por ejemplo, F5 y F6 serían puntos intermedios entre F5 entre F3 y F7, y F6 entre F4 y F8. ¿Y qué es lo que trabajamos? Trabajamos para que haya mayor cantidad de frecuencias beta y también disminuir la frecuencia de ondas rápidas en esas áreas, como ser F5, F6, y en áreas posteriores estábamos trabajando entre lo que sería T5 y O1 y T6 y O2, que más o menos el punto intermedio sería PO7 y PO8, que estarían por acá, por esta zona, dentro del otro sistema que es el 10-10. Y cuando estuvimos trabajando esta segunda etapa, hay que aclarar lo siguiente, que un primer entrenamiento en neurofeedback ya hace que el cerebro empiece a modificarse. Entonces, el primer trabajo con neurofeedback fue muy importante para decir, avancemos con algo diferente. ¿Por qué? Porque ya Hugo había mejorado un montón en todo lo que tenía que ver con este cerebro ondas lentas, pero necesitábamos ir a algo específico en esta etapa para ir viendo qué otros avances podíamos tener. Así que bueno, te dejo, Hugo, que cuentes un poco en esta segunda etapa qué es lo que fue pasando. Perdóname, aclaro algo más.
en esta segunda etapa trabajé de dos maneras, por eso puse acá el punto 1 y el punto 2, donde fui trabajando después netamente en área occipital, pero puntualmente entre lo que sería parietal y occipital. En el sistema 10-10 sería el punto PO3 y el punto PO4, entre P3 y O1 y entre P4 y O2. Entonces, perdón, ahora sí te doy la palabra para que nos cuentes qué es lo que te fue pasando en esa etapa. Bueno, en esta segunda etapa mejoró sobre todo lo que era la visión 3D, que yo por el nistagmus no tengo visión 3D, y empecé a tenerla cuando entrenábamos en esta primera etapa. También los resultados empezaron a ser más durables, o sea, más o menos lo mismo, los ojos más calmados, empecé a ver más definido, los colores más vivos, y que duraba mucho más tiempo que en la primera etapa. Bien, y ahora estamos en una nueva etapa, porque Hugo, a ver, contanos qué es lo que te trajo a decir quiero ser brain trainer. Bueno, más que nada quería seguir profundizando sobre qué se puede hacer por mis ojos, entonces empecé a entrenarme para poder entrenar otros cerebros y conocer más el mío más que nada. Y bueno, en esta tercera etapa estoy encontrando que gano más en la nitidez de la visión y la luminosidad y la espacialidad, que todos estos son indicadores de que está mejorando la visión, a pesar de que todavía estoy cerca del 30% o el 40% de la visión normal, pero todos estos son indicadores de que va a mejorar en el futuro. Bien, les cuento entonces que en esta etapa Hugo está entrenando por su cuenta, con su propia cabeza, haciendo su propio entrenamiento con el sistema Brain Trainer. Mientras tanto viene acá al consultorio mío y seguimos trabajando con los protocolos de la segunda etapa, puntualmente lo que está en el ítem 2, que les detallé anteriormente. Así que bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por escucharnos. Es muy importante dar a conocer otro tipo de tratamientos, porque normalmente estamos muy acostumbrados a que una persona viene con no sé, déficit de atención, ansiedad, pánico y otro tipo de cuestiones, y es interesante ir viendo que de vez en cuando puede venir un paciente con otro tipo de problemáticas y la podemos trabajar con este sistema y podemos agregar y mechar algún otro tipo de protocolo dentro del mismo sistema Brain Trainer, generando beneficios importantes para el paciente. Así que bueno, de mi parte agradezco su atención y Hugo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y seguiremos online cualquiera de estos días. Un saludo desde Buenos Aires. Hasta pronto.